Ya, la clase pasada vimos, empezamos a ver como la representación gráfica de la función seno y de la función coseno. Esto ya no. No, esto no. O sea, que aquí lo fuimos viendo. Aquí, esta parte era la que quería. Y acá lo que quiero que recordemos es que la función seno y la función coseno son muy similares. Son ondas que son periódicas porque cada cierto tiempo estas curvas se van repitiendo. ¿Se fijan? Aquí sube, baja, después de nuevo sube, baja, como una montaña rusa. Y esta hace lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es como el desfase, que una está como corrida con respecto a la otra. Y yo les comentaba que yo cuando vi este contenido, ahora se ve en cuarto medio, pero antes se veía en la universidad, al principio, yo decía, para acordarme de diferenciar cuál era cada curva, yo decía, la función seno es la que pasa por el 0, 0, aquí, que corta aquí en el 0, 0. En cambio esta, la coseno, ven, corta ahí en el 1 cuando está en 0. Entonces, les comparto esa idea, en que pueden recordar que la función seno es la que pasa por el 0, 0. Y así se pueden acordar, porque después en los ejercicios uno siempre le piden identificar un modelo que uno tiene de una situación, ¿a cuál se asemeja? Si se asemeja a la función seno, si se puede modelar con la función seno, o si se puede modelar con la función coseno. Entonces, una manera es esa. Ya. Y después, bueno, ahí está, vimos lo que era el recorrido, ahí está la definición de que era periódica. Ahí vimos también las traslaciones, y teníamos que, también la hemos visto en otras funciones, la traslación que era la horizontal, que es en el eje X, siempre es en el sentido contrario de que del número que se está sumando o se está restando. Aquí, por ejemplo, dice seno de x menos t. ¿Ven? Aquí dice menos t, como que fuera negativo, como quien dice, y se está moviendo por el lado positivo. ¿Se fijan? Se mueve en el sentido contrario, el desplazamiento. En cambio, en el eje Y es en el mismo sentido que aparece. ¿Y cuál es la diferencia también en cuándo es en el eje X y cuándo es en el eje Y? Cuando el desplazamiento es en el eje X, el valor que se suma o se resta va incluido en el argumento. El argumento se refiere que está incluido en el seno. ¿Ven? Aquí seno x menos t está entre paréntesis. Cuando está entre paréntesis así, significa que es un desplazamiento en el eje X. En cambio, cuando no aparece con así, miren, ahora les voy a mostrar la Fíjense que acá, se fijan acá que está sumado, pero está sumado como fuera del argumento. O sea, como que está parte del seno. ¿Se fijan la diferencia? Cuando esto está sumado o restado de esta manera, significa que el movimiento es en el eje Y. Significa que sube o baja la curva. Esta es la curva original, ¿se fijan? Y aquí subió. ¿Se fijan? Se elevó. Ahora, a ver si van entendiendo. Díganme, a ver, me gustaría que lo dijeran en el chat, porque así si lo dice uno, lo puede decir el otro, y no solamente uno opina. En esta que aparece aquí, dice seno de x más c, pero aquí sale indicado el número en el cual subió esta curva. Originalmente esta función seno era esta, por la que está con línea segmentada, con los puntitos aquí, ¿sí? Y esta subió. Y aquí dice C. Este valor de C, que es el que se suma aquí, ¿a cuánto correspondería según este dibujo, esta representación gráfica? Tienen que mirarlo aquí, en el eje Y. ¿A cuánto subió? A ver. No puedo ver el chat. Y yo que les dije, ahí sí. En 2. No es en 2. En el otro curso también me dijeron en 2. Yo creo que por lo que se confunden en el 2, porque esto se movió hasta ahí. Pero sucede que esto no es, se habría movido en 2 si este punto hubiese estado aquí. Ahí el movimiento sería en 2. En cambio, esa ¿En 1? es en 1. ¿O no? Sí, en 1, porque es esta medida. Fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije? Miren la ubicación del 0. La del corte en el 0 es la que más sirve para indicar. Si ustedes se fijan, este punto que está aquí se movió hasta ahí. Bueno, está cerca del 1, porque no quedan tan cuadraditas, de repente está.
pero se supone que se movió en 1. Y acá también, pues si fíjense que aquí estaba el punto originalmente y se movió ahí, esta medida de aquí es la misma que acá, y es 1. Todas estas son 1, y hacia abajo también 1, o sea, menos 1 en ese caso para... Pero no, igual tendría que ser 1, igual sería el 1. Sería como que menos 1 más 1, 0, ¿se fijan? Ahí quedaría en el punto 0. Entonces, acá, siempre mírenlo desde aquí, mírenlo desde el 0, 0. Entonces, ustedes dicen, ¿este punto dónde quedó acá? Quedó en el 1. Ese es el desplazamiento que se hizo. Ya, se los voy a mostrar de una pasadita porque estamos solamente repasando en el GeoGebra, para que lo vean, para que lo recordemos. Vamos a poner, por ejemplo, la función seno de x, esa, ¿ven? Pasa por el 0, 0. Ahí, ¿ven? Y si yo pongo, le sumo en el argumento el seno de x y vamos a suponer más 2. Si se fijan, acá, cuando yo le sumo más 2, si fuera para el lado derecho que se está corriendo, este punto que está aquí debería quedar aquí. No queda ahí, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque esto se mueve en el sentido contrario. Entonces, este punto que está aquí se movió hasta ahí, pues, ahí donde está el menos 2. Este de aquí es el de acá. Yo les digo que se fijen en el 0, 0 porque si uno ve tanta onda aquí es como difícil ver cuánto se movió de aquí a acá, ¿me entienden? Entonces, en cambio, en el corte con el eje X es más fácil, es más sencillo. Entonces aquí uno dice, se movió 1 y 2, hacia el negativo. Entonces, cuando ustedes tienen el negativo, esto se mueve en el sentido contrario. Pensemos acá, por ejemplo, si yo le pusiera acá en vez de más, menos. ¿Se fijan? Aquí ahora en cambio estaba aquí en el 0, 0 y ahí se desplazó hacia la derecha hasta el 2 positivo. ¿Por qué? Porque ahí le estoy restando. ¿Se fijan? Es en el sentido contrario. Ahora miren, si yo pongo la misma función, seno de x, ay, me equivoqué. No le puse el paréntesis. Y después le pongo aparte el más 2, ahí ya va a ser distinto. Ay, espérense, algo me equivoqué. Alguien parece que quería entrar. Chuta, no lo alcancé a ver. Ya, bueno, esperemos que vuelva a insistir. Ya, ahora sí. El se va. Seno de x. Y le ponemos, de nuevo. ¿Dónde está? No lo tenía seleccionado, donde estaba admitiendo la otra persona. Ya. Entonces, ahora vamos a poner que el 2 está aparte. ¿Se fijan? Aquí, al poner el 2 aparte, no aquí junto en el argumento, sino que fuera del seno, como aparte, ahí el movimiento es vertical. ¿Se fijan? Ahí le voy a poner que no muestre la otra para que no se enrede. Aquí, por ejemplo, ven, estaba el 0, 0 ahí, y aquí yo veo que se movió del 1 hasta el 2. ¿Se fijan? Todo ese es su movimiento. Y es en el mismo sentido. Si aquí es más 2, se mueve hasta el positivo. En cambio, si acá él pusiera menos, ahí ven, baja la curva hasta el menos 2. Eso es lo que quiero que les quede claro. Entonces, así es como funciona más o menos la función seno. Porque así lo que pasa es que, ¿qué hacen? Modelan solamente una. Modelan una y después dicen, esto se desplazó aquí, se desplazó acá, entonces no tienen que estar ubicando punto a punto. Ya, ahora vamos a ver unos ejemplos de aplicación de esta función. Acá tenemos, dice, la posición de un resorte con una masa colgada con respecto a su punto de equilibrio se modela en la siguiente función. Entonces aquí tenemos una tabla, les voy a explicar cómo funciona este asunto. Este es un resorte. Y lo que está mostrado, digamos, es las distintas posiciones que va adquiriendo este resorte. Entonces, este aquí es el punto de equilibrio, el punto así como que sería el eje X en el plano cartesiano. Pero este está visto al revés, porque fíjense que acá dice menos 1 y acá dice 1 positivo. O sea, como que cuando el resorte se comprime, cuando se junta, va siendo como valores negativos de la medida, de la distancia.
En cambio acá, cuando se elonga, se estira, este va adquiriendo valores positivos. Esta es como mi línea del 0, ¿se fijan? Entonces les voy a explicar un poquitito lo que significaría en la tabla. En la tabla aquí dicen el tiempo 0 en 0 segundos, esto está medio en segundos. En 0 segundos, aquí esto, el resorte tiene una medida, porque es este peso el que están diciendo, tiene una medida de 0,8. ¿Se fijan? Pasa un segundo y esto se elonga, o sea, baja hasta el 0,9. ¿Se fijan? Después, hasta en el segundo, en el 2, ahí ya va a empezar a subir, porque va a dar 0,1. Eso quiere decir que se empezó como a comprimir, a juntar. Y después ya en el tercero pasa a ser del punto de los negativos, estaríamos como en esta situación, que esto subiría hasta una medida de menos 0,8. Por ahí quedaría más o menos, diría yo. Y en el punto 4 vuelve a bajar, porque ven, es positivo, dice 0,84. Vuelve a bajar. Es como el vaivén, van tomando como la medida que hay desde el punto de equilibrio, desde esta línea, hasta la parte de abajo, digamos, de la base del resorte. ¿Se fijan? Es como se va moviendo el resorte y las distintas posiciones que va adquiriendo al elongarse y al contraerse. ¿Me entienden? Eso es lo que se modela aquí. Entonces, dice que aquí hay otra tabla, y que es una función seno. No es exactamente la función seno. Esta función de aquí, porque yo la estuve mirando con la calculadora, no se ajusta. Y no se ajusta porque la realidad es que la fórmula, yo la estoy mirando también, es una fórmula que tiene una cantidad de números y cosas. Acá yo creo que para efectos de simplemente comparativo, la pusieron de esta manera, pero en realidad es la fórmula digamos, es de la ley de Hooke, y es una función muy larga, que tiene muchas componentes. La idea acá es ver simplemente cómo se ajusta esta función, si se ajusta o no se ajusta a estos datos. O sea, si esta función seno que aparece aquí me sirve como para modelar el movimiento que tiene este resorte. Eso es lo que simplemente están mostrando acá. Porque acá nos van a poner toda la cantidad de elementos que tenía la función en realidad. ¿Se fijan? Entonces, la pregunta la A dice, ¿el modelo corresponde a un buen ajuste? ¿Ustedes creen que esta función, esto es aplicando una fórmula seno, le vamos a poner fórmula seno porque es más compleja, al aplicar la fórmula seno me dio estos valores, y estos de acá son midiéndolos, o sea, como que la persona fue midiendo a dónde quedaba en cada segundo el resorte, ¿se fijan? ¿Cómo lo hizo? No sé, pero eso hizo, ¿ya? Entonces ahora la pregunta es si se ajusta o no esta función seno a estos datos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Díganme sí o no nomás, si no importa si se equivocan. ¿Qué creen? Comparen los datos. Comparen cómo son los tiempos, cómo son las posiciones, cómo son con las funciones, si se ajusta o no. ¿Qué creen? Sí, pues, Sí. ¿Por qué, Benja? porque usted dijo que dijimos sí o no nomás. No, porque se ajusta bien, Ya, yo pues, o sea, digo que están no. iguales o no. Pero Una que- por si acaso, porque son iguales, justamente porque estos valores son iguales. ¿Cuándo no se Por ajusta? eso, ¿no? Pero ¿cuándo no se ajustaría? Cuando hay muchas diferencias. O sea, de hecho, si hay una pequeña diferencia, igual se ajusta. Me refiero, por ejemplo, si acá en vez de ser 0,8 hubiese sido 0,7, viendo estos datos y esto, igual se ajustaría, ¿me entienden? ¿Cuándo no se ajustaría? Cuando haya demasiada diferencia, pues no sé, porque acá diga 0,1 y acá 0,8. Ahí ya no hay mucho justo, y además, dependiendo, porque si solamente es un valor el que se está escapando, pero los demás están todos bien, igual sigue siendo un buen ajuste. Pero si ya hay 2 o 3 que ya no están ajustados, no, pues ahí ya no sirve como ajuste. ¿Me entienden? Este ejercicio, la verdad es que no es complicado si lo ven así. Lo que requiere más bien es comprensión lectora, entender qué me están preguntando, a qué se refiere. Porque en sí, sí se ajusta, es un buen ajuste, porque ambas tablas son similares. La verdad es que no son similares, son idénticas, porque tienen los mismos valores. Pero en algunos casos no son tan similares, o sea, me refiero, no son tan iguales, son similares, o sea, como que tienen valores igual que varían un poquitito. ¿Se fijan? Ya, esa es la pregunta, la A. La B.
¿Qué ocurriría si el punto de referencia fuera el punto del soporte del resorte? O sea, este punto de equilibrio que está aquí, dicen si fuera acá, si estuviera acá. Si esto se corriera, digamos, y en vez de estar mi eje X, que les decía yo, esto es como el eje X, como si este eje X, en vez de estar aquí, estaría acá. ¿Qué pasaría con las posiciones? ¿Qué sería? ¿Me dirían más, menos? ¿Qué creen ustedes? Si se corriera. Piensen. ¿Cómo? O sea, el palo sería como el punto cero, algo así, ¿o no? Como el Exacto. punto de equilibrio. Esta línea sería como el eje X. Esta yo les decía antes. Entonces, Sí. Ahora, los valores podrían ser mayores y serían todos positivos, pues, ¿o no? claro, justamente, Benja. Serían mayores, porque si por ejemplo en la posición 0, aquí era 0,8, que era, no, aquí, este era el punto de equilibrio. Si aquí fuera 0,8, aquí habría que agregarle todo esto, pues supongamos, no sé, pues unos 6 centímetros más, bueno, la unidad que sea, pero sería 6,8. Aumentaría, ¿cierto? Ya, y aquí Ujú. traslación correspondería a una en el eje X o en el eje Y, ese movimiento, esa traslación. Hacia abajo en el hipo. En el Y, muy bien. Entonces, Entendí la sin querer, profe, posición disculpe. aumentaría y sería una traslación vertical, o sea, en el eje Y. Muy bien, excelente. ¿Se entendió o solamente entendió el Benja? Porque le pregunto si las demás entendieron, porque si no lo volvemos como a explicar. ¿Se entendió? Bueno, voy a suponer que sí, porque como no me dicen nada, el que calla otorga. Ya, veamos otra situación. Se registra en la siguiente tabla la altura de una ola en el lago con respecto a un marcador en la siguiente tabla. Ya, este es el lago, ¿ven? Un hermoso lago. Esta es la ola, esto es lo más, aquí hasta ahí es lo más bajo que llega la ola, y aquí es lo más alto que llegaría. En esas líneas segmentadas que están con rojo, sería como la altura máxima y la mínima. ¿Me entienden? Este es el lago. Aquí yo diría que es como una loma, no es como agua, da la impresión. Como que ahí se moja la gente, le llegaría. Este sería el máximo de altura de la ola. Este sería el cero como el eje X. Y este sería el mínimo. ¿Se fijan? Ahí están. Y esta sería la tabla. ¿Qué significa? Que en un tiempo de 0 segundos, de 0,5, de 1 está de 0,5 en 0,5 van los tiempos, va adquiriendo distintas alturas en centímetros. Entonces, por ejemplo, aquí en 0,0 es como que está quietito el lago, no hay oleaje, nada, no se mueve ni para arriba ni para abajo. En 0,5 ya se mueve hasta el 2, eso quiere decir que ahí empezó como a subir, porque para arriba están los positivos. Y después en el 1 subiría hasta más arriba, el 3. Después ya en el tiempo 2, esto va a ir bajando, ¿se fijan? Va a ir bajando de a poquito hasta que va a llegar hasta los negativos. Después cuando ya tiene 3, se va a ir para abajo así hasta el -3, ¿se fijan? Eso es lo que va indicando la tabla. Lo vamos a representar en el gráfico, con un gráfico para que sea más fácil ver cómo va el oleaje. Entonces, el tiempo va a ser el eje X y la altura va a ser el eje Y. Ponemos las líneas, aquí vamos a poner el 0, aquí vamos a poner los tiempos. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 y 4. Y para arriba y para abajo ponemos los valores que aparecen aquí en la altura. O sea, ponemos hasta el máximo. Se fijan que aquí tenemos 0, 2, 3. Aquí sería el máximo, en los positivos sería el 3. Y el mínimo en los negativos sería el -3. Así que aquí vamos a poner el 1, el 2, el 3, y abajo -1, -2, -3. Ustedes aparte ya la manejan. Bueno, cuando yo estaba en clase, ustedes sabían graficar muy bien, así que yo creo que lo saben. Ya, aquí vamos a ubicar ahora los puntitos. 0, 0 sería ese, 0,5 con 2, quedaría por aquí. Después 1 con 3, el 1 con el 3, por acá arriba. Ahí. Después el 2 con 1,5, a ver, no, 1,5 con 2, ahí.
lo estaba leyendo al revés. Después el 2,0, este quedaría justo en la línea. Después 2,5 va hasta el 2,1, o sea, quiere decir que este ya va para abajo, ¿se fijan? Y después en el 3 es el -3, y en el 3,5 es el 2. Y después aquí con el 4 es 0. Y ahí está la curva, ¿ven? Ya, a ver, al tiro les voy a hacer una pregunta. Esta función que acabamos de modelar, que acabamos de graficar, ¿es una función seno o una función coseno? ¿Cuál de las dos es? Yo les dije que yo usaba Seno. la función seno, porque es la que pasa por... Porque pasa por el 0. Exacto, ¿ven? ¿Se pilla el truco? Ya. Y como aquí dice el título... Profe, ¿y la coseno no pasa por 0? No, la del coseno como que empieza de más acá, digamos. Por ejemplo, supongamos que estuviera aquí el -0,5, pasaría por el 0,5, cortaría aquí, no sé, pues en el 2 supongo yo, sí, en el 2 tendría que ser, ahí subiría en el 0,5, llegaría al 3, estaría como desfasada, ¿ya? Estaría como antes, cortaría el eje en uno de estos números de aquí, pero no 0, ¿ya? Cualquiera de esos, porque va a depender de qué tan grande o tan Vale, profe. la curva, ¿ya? Y como dice el título aquí, Sí, ya entendí. vamos a ver lo que es la amplitud y el periodo. Ustedes en primero medio, en física, tienen que haber visto las ondas, porque yo el año pasado me tocó hacer física y tuve que ver en primero medio las ondas, que eran, por ejemplo, la de la onda de la luz, la onda del sonido, esas eran las que más se veían, pero uno ahí les mostraba justamente eso, y en eso había algo que se llamaba amplitud y también periodo, casualmente. Entonces, la amplitud, ¿cuál creen ustedes que es la amplitud? Antes de decirles yo, en esta curva que está aquí, ¿cuál creen ustedes que es la amplitud? Es una medida, es una medida. ¿Cuál medida creen ustedes que es? A ver si se acuerdan de algo de física. ¿Les doy una pista? Ahí, les estoy dando una pista. Miren. ¿Serían como los puntos máximo y mínimo o nada que ver? Es la medida, esa es la mayor. La amplitud es como qué tan amplio es la onda, ¿me entienden? Entonces, qué tan arriba y qué tan abajo se va la onda. Entonces aquí la amplitud sería 3, ¿se fijan? 3. Y aquí, bueno, -3, pero es la misma, o sea, se toma la medida en positivo, porque las medidas así de amplitud no se manejan con signo. Se refiere a qué tan arriba o qué tan abajo va esta onda. Ahora, suponiendo que ustedes no tuvieran el gráfico y quieren sacarlo acá, una manera de hacerlo es restando el valor mayor con el menor y dividiéndolo por 2. O sea, diciendo 3 menos 3 son 6, y 6 dividido en 2 son 3. ¿Se fijan? Eso si es que no tienen el gráfico. Porque si tienen el gráfico, en el gráfico es más fácil verlo. Ahora, ¿por qué uno dice, bueno, pero si siempre va a ser el mayor y el menor? O sea, va a tener que buscar el mayor nomás. No necesariamente, porque la curva podría estar desplazada hacia arriba o desplazada hacia el lado, pero también hacia arriba, y ahí ya cambia el asunto. Pues no necesariamente porque aquí arriba pasa el 5, no sé, en el 5, supongamos, significa que esa vaya a ser la amplitud, porque siempre esa medida se toma desde el punto de equilibrio, desde la mitad, ¿me entienden? Entonces podría ser que la mitad no fuera justo el eje X, pues podría ser que la mitad pasara por el 2, a eso me refiero. Entonces, cuando uno tiene una tabla, lo que hay que hacer es restar el valor máximo con el mínimo, que al final se terminan sumando en realidad, y se dividen por 2. Y ahí van a tener la amplitud. Eso sí es que tienen solo tabla y no tienen gráfico, ¿ya? Y está lo otro que es el periodo. El periodo se ve en el eje X. Y el periodo es cuando se cumple un ciclo completo. Y el ciclo completo es cuando esta curva sube y después baja. ¿Me entienden? O sea, por ejemplo, del 0 hasta el 2, ahí no hay un periodo. ¿Por qué? Porque ahí solamente es como la subida de la onda. En cambio, del 0 aquí hasta que llega hasta el 4, ahí sí que se cumple ya un periodo. Porque después aquí ya se va a volver a repetir la misma curva. ¿Se fijan? Para este lado va a volver a subir y después bajar. Y en este caso acá también va a pasar lo mismo. Va a bajar y después va a subir. ¿Se fijan? Entonces, aquí el periodo
es la medida de donde parte, digamos, la onda hasta donde termina en su ciclo, ¿ya? Aquí ahora vienen las... Ah, bueno, ahí está la pregunta que yo les hacía y que el Benja contestó bien. ¿A qué función se asemeja? A la función seno. Muy bien, puntito. Correcta la respuesta. ¿Cuál es la altura máxima y mínima registrada en la ola? Era el 3 y menos 3, ¿cierto? ¿Cuál es el periodo de la ola? ¿Cuánto era el periodo de la ola? A ver, voy a retroceder. ¿Cuánto era el periodo? Se ve en el eje X. ¿Hasta dónde se cumple el ciclo completo? En el eje X. ¿Hasta qué número? Hasta el 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. ¿Hasta qué número? Hasta el 4. Hasta el 4. Muy bien. El alumno destacado, el que siempre responde. Sería hasta 4. Aunque yo creo que hay algunos que no contestan porque no quieren nomás, porque yo creo que igual saben. Mi hijo, por ejemplo, y mi hija no contestan nunca, y saben, pero les da vergüenza, les da lata. Ya. Ya, chiquillos. Ahora, aquí dice la amplitud. Oiga, profe Anita, Dígame. ¿me escucha? ¿Sí? Corte Me claro. puede disculpar que estoy medio ocupadito. Bueno, Pero está grabando la clase, ¿cierto? Para después verla. se supone que sí. Debe salir por ahí arriba. Sí, sí, sale grabando. Ya, pues de ahí después la ve usted, caballero. Si yo entiendo, si tienen Ya, problemas. tía. Ya. Sí, tía, muchas gracias. Vale. Ya, Te quiero, cuídese, que le vaya bien a todos, cabros, compañeros, disculpa. la amplitud equivale a la mitad, como les decía yo, entre la diferencia de los valores máximos y mínimos. Entonces, una manera era, como les decía yo, restar el mayor con el menor, que al final se termina sumando porque queda uno positivo y uno negativo, aunque no en todos los casos, porque si está sobre los positivos, ahí va a ser resta. Y se divide por 2, y ahí les va a dar este valor que A. Esta A se refiere a la amplitud. Por ejemplo, aquí, en esta figura que sale acá, yo diría que esta amplitud debe ser como 1,5, porque no está justo en el 1, pues esta es la del 1, ¿se fijan? Ahí, hasta ahí es 1, pero esto está más arriba, así que debe ser como 1,5 esa amplitud. Y si, por ejemplo, acá cuando ustedes tienen la función, lo que es entretenido de esto, es que si ustedes tienen esto, sucede que ustedes aquí, viendo el número que va delante de la función seno o coseno, porque es válido para las dos, si ustedes ven ese número ya van a saber al tiro cuál es la amplitud. O sea, por ejemplo, si acá dijera 2, significa que esta curva tiene que llegar hasta allá, hasta el 2. ¿Se fijan? Si acá dijera, no sé, 3, llegaría hasta el 3. ¿Se fijan? 2,5, llegaría hasta el 2,5. Entonces, en la función se ve ahí. La función original que dice f de x igual seno de x, que esa es la que primero yo les expliqué, que no tiene nada extra, digamos, ahí adelante hay un 1 imaginario. Pues. Entonces, ¿ven? Que sería esta. Entonces ahí la amplitud es 1. ¿Se fijan? Y cuando este valor es mayor que 1, se trata de una dilatación, o sea, como que se eleva. En cambio, cuando es menor que 1, por ejemplo, que fuera un medio, ¿se fijan? Si fuera un medio, ya la amplitud no quedaría sobre el 1, pues quedaría abajo, porque quedaría como en la mitad, aquí quedaría, o sea, como que sería más chatita la función seno ahí, ¿se fijan? Entonces, cuando es menor que 1, se trata de una contracción vertical, porque se contrae. En cambio, en la otra se dilata, se aumenta. ¿Se fijan? Y podemos también modificar la función seno de periodo 2pi a una función de periodo p. Para ello multiplicamos el argumento de la función seno por este valor, que dice b igual 2pi partido por p. P es el periodo, que en el ejemplo anterior sería el 4. ¿Se fijan? Y obtenemos esta función. Esta función ya tiene como, digamos, va a tener una dilatación o una contracción con el valor de A, pero también con este valor de B va a pasar que esto va a quedar más ancho, digamos, o más juntita las ondas, a eso me refiero, porque el periodo va a variar de acuerdo al valor del periodo,
el valor que iría aquí en la función y también la forma, obviamente, de la función. Entonces, por ejemplo, acá, ven, aquí sale la función, esta es la original, por ejemplo, y dice acá que si usáramos este valor aquí como pi, aquí ya la curva sería más ancha, ¿se fijan? Esta curva que da la vuelta ahí ya no la daría ahí, sino que la daría mucho más acá, ¿se fijan? Y si B es mayor que 1, se trata de una dilatación horizontal, y si es menor que 1, ahí significa que la curva también se contrae, que se achica. La dilatación como que se expande así hacia los lados, en cambio la otra queda como muy, muy juntita las curvitas, digamos, ¿ya? Las ondas. Ya, aquí les voy a dar unos ejemplos. Si modelamos la ola con la función f de x igual a por seno de b de x, bueno, esa cosa, ¿cuáles son los valores de los parámetros a y b y cuál es la función? Ya, el a era la amplitud. ¿Cuánto valía la amplitud en la función anterior? A ver, creo que la puse de nuevo aquí. Aquí está. Ya, la puse para que no tengan que retroceder. ¿Cuánto valía la amplitud aquí? ¿Cuánto era? La amplitud era la distancia del punto mayor o el punto menor, ¿sí? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era esta medida? 3. 3. Entonces, mi A va a valer 3, ¿ya? Eso es lo que tenemos primero. Esa va a ser 3, ¿ya? Y después, bueno, la otra también es la misma medida, ¿ya? En este caso. Y después, el B hay que sacarlo con el periodo, porque tenía una fórmula, que era 2pi partido por P. 2pi partido por P me sirve para sacar la letra B. Entonces, para eso necesito el periodo. ¿Cuánto vale el periodo en esta? ¿Cuánto valía? Era de aquí A 4. al 4, justamente. Ahí, les puse con colores para diferenciar. Entonces, aquí tenemos que la amplitud es 3, ¿sí? Y la B, tenemos que usar esta fórmula. Esto vale 2pi y el periodo era 4, así que hay que dividirlo por 4. Entonces va a quedar 2pi partido por 4, lo cual lo simplificamos por 2 y me queda como pi medio. Esto es fácil, así que no creo que necesite explicárselo mucho. Luego la función, ¿cómo va a quedar? Va a quedar reemplazando, aquí se pone el 3, ¿ven? En la A, y aquí donde dice la B, ponemos este factor que encontramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función anterior, la de la ola, se puede modelar con esta función. ¿Se fijan? ¡Qué entretenido! O sea, es que igual es entretenido porque sabiendo digamos, el periodo y sabiendo la amplitud, yo puedo sacar al tiro la función, una función que se ve tan compleja, sabiendo esos dos datos, yo ya sé qué forma va a tener. ¿Se fijan? Ya, a ver, vamos a ver otro ejemplo si alcanzamos. ¿Sí? Ya, otros ejemplos de lo mismo. Determinar los valores de los parámetros A y B y la función correspondiente. Entonces aquí yo les puse un ejemplo, aquí de esta función creo que puse todos los ejemplos primero, sí. Ya, esta es la B. Ven que esta, por ejemplo, tiene una amplitud menor que esta, pues esta tiene mayor amplitud, y yo diría que para el lado están parejitas, están iguales. Y esta, bueno, esta se nota con mayor amplitud todavía. Ya, veamos. Primero tenemos que sacar el A y el B. En la primera, ¿cuánto valdría A en esta, en la letra A? ¿Cuánto sería A? Acuérdense que es la medida del X. 2. Sí. ¿O no? Sí, está bien. Hasta el punto mayor. Sería de aquí hasta ahí, donde queda el punto máximo. O visto del punto mínimo, pero es que mejor verlo ahí, pero en el máximo es más fácil. ¿Sí? Entonces aquí la amplitud A, bueno, ahí les puse la forma. Y A sería 2. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a sacar la B. En la B tenemos que ver el periodo. ¿Cuánto sería el periodo en esta? El periodo es donde se cumple un ciclo. ¿Se fijan? Ahí hay un ciclo y ahí hay otro ciclo. ¿Se fijan? ¿Cuánto sería el periodo aquí? También es 2. Sí, sería 2pi, porque ahí en este caso está con pi. Entonces, Vale. este 2pi lo reemplazo acá, me va a quedar 2pi partido por 2pi. 1. 1, ¿cierto? Entonces Exacto. va a quedar así, ¿ven? 2pi, que es lo que viene siempre en la fórmula,
Y aquí se pone el periodo, pues, y aquí el periodo es 2pi, porque aquí está medido con pi. No, es que depende de la unidad que hayan usado. Entonces, porque aquí se cumple el ciclo completo, ¿se fijan? Ahí hay un ciclo, así que esta medida del periodo es 2pi. Aquí también es 2pi, solo que es negativo porque está para el otro lado. Entonces, 2pi partido por 2pi se simplifica, es un entero, ¿sí? Y la función quedaría entonces 2 seno de x, porque aquí la b valdría 1 y ahí no se pone cuando es 1. Así que esta es la representación, digamos, la fórmula que corresponde a esta representación gráfica. Ya. Ahora esta. La A, ¿cuánto valdría en esta? La amplitud. ¿Cuánto sería? La amplitud, aquí. ¿Cuánto mide? ¿El punto máximo o el punto mínimo? Mínimo, máximo. ¿Cuánto vale? 1. 1, ¿sí? Entonces aquí A vale 1. Ya. Y el periodo, ¿cuánto sería aquí? 2. También, 2. también es 2, porque es igual que esta. Ahí cumple 1 y ahí también cumple el ciclo. Así que va a ser igual que esta, pues. Va a ser igual, lo mismo, la misma cuestión. 2pi partido por 2, que es 1, entonces me va a quedar f igual seno de x. Esta es la función original, pues. Esta es la primera que uno lee cuando la graficamos. Esta, o sea, es como que esta no tiene ningún movimiento, ningún valor extra agregado como la otra que tenía, como esta, por ejemplo, o como la anterior. Esta es como la original que vimos del cero. Ya. Esta. Esta es más complicada. Ya, ¿Esa no corta en 0 o no? Esta no corta en 0. Entonces, fíjense que esta era en seno. Así que esta no es seno. No es seno porque un coseno. este es coseno. Así yo lo sacaba por sacar. Si no es seno, es coseno. Entonces, esta va a ser coseno, no va a ser seno. Y aquí, la amplitud, ¿cuánto sería la amplitud? El A. De 3. 3, ¿sí? Y el periodo, aquí es más complicado ver el periodo, porque aquí es más fácil, porque como parte del 0, entonces aquí, Sí, uno, imaginariamente, esto lo tiene como que correr uno imaginariamente, ¿me entienden? Como hacerlo calzar. O lo otro es usar fracciones, como decir, no sé, pues aquí en la mitad, como un cuarto, no sé. Por ejemplo, yo lo haría trasladando. Yo diría ya, si yo, yo creo que 1, ¿no? claro, si esto lo corro para acá, esto lo correría para acá, Exacto. esto también lo correría para acá, pues, para cumplir la vuelta. ¿Se fijan? Entonces yo diría que pi